Encuentro Serie Star, la cita con los protagonistas y constructores de nuestras historias. Hoy nos acompaña Marta Salcedo. Marta, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros a compartir todo tu saber. Marta, ya es la segunda vez que nos acompañas en nuestros encuentros. Para quienes no conocen a Marta, Marta Salcedo, campesina de las montañas del Valle del Cauca, co-creadora del proyecto de la finca agroecopedagógica El Milagro y Reserva Natural de la Sociedad Civil Itaca, líder campesina agroecológica. ¿Es todo, Marta? ¿Completo? Ya me aprendí el libreto de tu presentación. Muchísimas gracias. Sí, sí, ya algunos ya el rostro de Marta es familiar en las historias de nuestra revista y también en estos encuentros, porque Marta tiene muchísimo que contarnos. Hoy vamos a tratar otro tema súper interesante con Marta. Nuestro tema de hoy, Marta, los fogones de nuestro campo colombiano, una tragedia colombiana. Perdón, sí, una tragedia colombiana, es el título, así tal cual. En este título tú hablas, Marta, de fogones, ¿ven? El título de nuestro tema. ¿Podrías explicarnos y concretarnos exactamente cuando tú hablas de un fogón? ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de una cocina? ¿Estamos hablando de una estufa? ¿Podrías instruirnos un poquito acerca de esto? Claro que sí. Bueno, un fogón es sencillamente el medio, la herramienta a través de la cual vamos principalmente a cocinar alimentos. Aunque obviamente los utilizamos también en procesos de transformación que no necesariamente implican alimentos, pero que es básicamente donde vamos a producir el fuego para hacer un proceso. Eso es un fogón. Entonces, un fogón puede estar hecho de ladrillos, unos cuantos ladrillos, y en el medio ponemos la leña y ya ahí tenemos un fogón. Pueden ser piedras, pueden ser bloques, bueno, en fin, pero que allí va a haber una combustión a través de la leña y a través de esta herramienta vamos a hacer procesos de transformación a través del fuego, digamos, cocinar. Perfecto. Eso, Entonces ya eso es normal. específicamente cuando tú hablas del término fogón, muchas gracias. Podemos decir, no sé, no conozco mucho de esta historia, podemos decir que hace millones de millones desde el descubrimiento del fuego, Exacto. eh, se han utilizado fogones, imagino yo, a través de la historia, un poquito lo que, no sé si conoces algo alrededor de eso, pero creo que el término como tal puede variar, pero el proceso, lo que tú dices, la herramienta como tal es milenaria, la hemos utilizado a través de toda la humanidad, ¿me equivoco? No, no te equivocas, exactamente. Desde que el ser humano creó el fuego, pudo crearlo, lo necesitamos y dependemos del fuego. Ujú, ok. Es- Cuando tú hablas de los fogones de nuestro campo, ujú, estamos como estudiando Desmenuzar. ese título, desmenuzando, gracias, exactamente. Los fogones de nuestro campo. Tú te concentras básicamente en esos fogones que se utilizan en tu región, en Colombia, el campo colombiano. ¿Cómo lo ves? Sí, digamos que lo poquito que conozco de mi país, y creo que en Latinoamérica es también como el caso más común, es los fogones, en este caso le vamos a llamar fogones, digamos los fogones convencionales, los que más se utilizan en el campo, son fogones abiertos. Son fogones en los que al mismo tiempo que estás cocinando, pues estás también respirando el humo de leña. Eh, Mm. y lo he podido ver pues en las casas de mis vecinos, en las montañas. También pude ver tres fogones en una cocina
de un lugar que se llama La Barra en el Pacífico colombiano, en el restaurante de una señora que cocina delicioso allá y tenía 3 fogones también y las paredes eran tan negritas como su piel. Entonces es como la que yo creo que los que han viajado al campo y entran a una cocina campesina, casi siempre lo primero que vamos a ver es que las paredes están completamente negras con el de los fogones. Ah, exacto, que dices exactamente lo que yo estaba pensando. Cuando vamos al campo, cuando vamos de vacaciones, cuando vamos de paseo, cuando vamos a la finca, cuando muchas personas de pronto se van a identificar en ese sentido. Y vamos a la cocina, al lugar donde cocinan, y estamos exactamente con esa imagen que tú dices, ver las paredes completamente negritas. Ajá, entonces, es a lo que tú llamas el fogón convencional, el fogón que se utiliza en muchas partes de nuestra Colombia y tú dices de América. Ujú, entonces, vamos por ahí. Tú hablas de eso, de cuando vamos al campo, vamos de visita. Para muchos de nosotros, y creo que no me voy a equivocar con lo que digo, muchos se van a identificar con esto, es que pensamos en cocinar con leña, sancocho, el sabor inconfundible de la cocina, de la comida cocinada con leña. Para muchos creo que es en lo único que podemos pensar, en ir y saborear esas comidas inconfundibles. Creo que no me equivoco a ese respecto. Sí, Pero para quienes cocinan, creo que esa es la segunda parte de nuestro título. Una tragedia colombiana. co- Aquí creo cotidiana. Sí. cotidiana. Creo que, perdóname, sí, cotidiana. Creo que aquí la magia con la que vamos a repensar de ahora en adelante estos fogones, creo que va a cambiar un poquito porque nos vamos a ir como a la realidad. No vamos a dejar de disfrutar ese sabor de leña, pero creo que vamos a pensar un poco más en quién cocina, en quién está cocinando. Y es ahí donde tú hablas de una tragedia cotidiana, gracias, una tragedia cotidiana. ¿Por qué escogiste esta segunda parte del título y por qué hablas de tragedia? Esto es fuerte, cuéntanos. Sí, es bastante fuerte y a ver, cuando lo que tú dices, el paseo de olla es delicioso, la comida queda deliciosa y bueno, lloraste un poquito mientras lo ibas preparando, eh, mientras estás haciendo visita a la señora ya en la cocina, en su cocina y te alejas un poquito, pero cuando tú no te puedes alejar porque tienes que cocinar desde muy tempranas horas de la mañana. eh, Arrancas montando la guapanela, la bebida tradicional para hacer el cafecito, eh, cocinando el maíz. Bueno, generalmente el maíz se cocina en la noche, o sea, cocinas prácticamente el fogón dura encendido todo el día. Ujú. Cocinas el maíz para asar las arepas, esta galleta tradicional colombiana. eh, y, necesitas sacar el carbón. Bueno, todo el tiempo estás las sopas en gran cantidad, incluida muchas veces hasta la preparación de alimentos para los perros, porque eso de tener, va muy asociado también con pocos ingresos. El Ujú. gas, casi en todas las cocinas campesinas, hoy en día encuentras una estufita de gas que es como lo que llamamos para el desbar, el calentar algo rápidamente, hacer el tinto rápidamente, calentar algo rápidamente, pero no vas a hacer cocciones enteras eh, no vas a hacer cocciones enteras porque el costo es muy alto. De hecho, por ejemplo, en la cocina de Doña Oralia en el Pacífico, lo que pasaba lo mismo, ella tiene que transportar esto desde Buenaventura, entonces se incrementan, el costo de las pipas de gas es muy alto. Nos pasa igual a nosotros, no es como que tienes una instalación de gas domiciliario donde los precios son más accesibles, aquí no es el caso. Entonces, dependemos de la leña y del fogón muchísimo, muchísimo. Es una de las tareas casi que cotidianas también estar consiguiendo leña.
Y cuando tú tienes que pasar muchas horas del día inhalando este humo, ya la historia pasa de ser rica, idílica o romántica a convertirse en una tragedia, porque tú empiezas a tener problemas respiratorios y empiezas a tener cada vez como más gripitas y más gripas y ya luego entonces es una infección respiratoria que se va volviendo aguda, de aguda va pasando a crónica y terminas con lo que llamamos EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y esto, dependiendo de las horas de exposición al humo de leña, que sabemos que, bueno, el humo de leña es mucho peor que el humo del cigarrillo. Y yo creo que muchas personas no fuman porque saben que el humo, pues, puede causarnos muchas enfermedades. Pues el humo de leña es peor. La madera tiene unas resinas, tiene unos componentes que hacen que sean pues muy perjudiciales para nuestra salud si aspiramos a esa combustión, el humo de esa combustión. Entonces, tantas horas expuestos al humo de leña, pues vamos a estar cada vez con enfermedades respiratorias, enfermedades oculares también, hay mucho terigio, muchos problemas oculares y pues la gente no se hace operar porque lo primero que te dice el médico, pero no puede cocinar con leña, pero eso no es tan fácil decir que no vas a volver a cocinar con leña. Entonces, y en el caso, por ejemplo, de las señoras embarazadas, las mujeres embarazadas, esto afecta, tiene repercusiones en la salud del feto, bajo peso al nacer, bueno, ahí es perjudicial. Con decir que es peor que el humo de cigarrillo, yo creo que ya nos podemos imaginar Ya, a lo que nos claro, estamos ¿no? refiriendo. Claro, ese dato que tú nos das, pienso que a muchísimos nos va a sorprender. O sea, que ya al nivel que tú dices que es peor que el humo del cigarrillo es una cosa importante. Ujú. Algo que creo que, como tú dices, creo que ya con eso podemos entender la gravedad del asunto al respecto de eso. Ok, Y bueno. cotidianamente, porque es la realidad de todos los días, o sea, no hay un día que tengas vacaciones y hoy no vamos a comer. Ujú. Claro, porque estamos hablando, tú en ese caso estás hablando de las personas que eso es su vida. O sea, Que están vivir, todo el claro. día 100% estas mujeres, pues hablamos básicamente de mujeres, que son las que en el campo colombiano se encargan pues de las labores de la cocina, culturalmente. Estas mujeres que están todo el día, lo que tú dices, la cocina, el fogón está prendido, todo desde que se levantan hasta que anochece prácticamente, y ellas están ahí. Si no es para hacer las diferentes comidas del día, tú hablas de la alimentación de los animales, tú hablas de que es todo el día y es toda la vida. Entonces Ujú. es el contacto, es la labor diaria de estas mujeres de las que tú estás hablando. Entonces Se ahí cocina desde podemos, la infancia. dime. Se cocina desde la infancia, de hecho, desde que eres niña en el campo estás participando en las labores de preparación de alimentos. Ujú. Entonces creo que ya podemos dimensionar por qué una tragedia y por qué escogiste esta afirmación tan real, una tragedia. Pero como buena líder, Marta, ¿no te quedaste con las manos así, con los brazos cruzados, viendo la problemática y como mirando hacia otra parte? No, manos a la obra. Creo que fue lo que pasó con Marta. ¿Qué pasó, Marta, cuando te diste cuenta? Cuéntanos un poquito del momento en que como que viste esta problemática y consciente de lo que estaba pasando. Hay un proyecto, hay una idea. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Pues a ver, aquí quiero recordar a Nelly. Nelly era una amiga eh, y ella vivió toda su vida, incluso no vivía en el campo, ya vivía en la ciudad, pero toda su vida cocinó como medio de subsistencia para vender arepas, para vender comidas. Entonces en su patio tenía un fogón de leña y compraba la leña y siempre cocinó con su fogón de leña. Y sus últimos 4 años de vida, pues ella lidió con un cáncer de pulmón hasta que, bueno, ya le ganó la batalla y se fue. Cuando Nelly se fue, se murió, digamos que eso fue como
como la gota que rebosa la copa, porque pues mi mamá con problemas respiratorios, yo con problemas respiratorios, y cada vez que conocía mujeres que tenían contacto cotidiano con el fogón, veía que se repetía, ¿no? Como problemas similares. Pero entonces la muerte de Nelly es como que, pero ¿cuántas mujeres más se tienen que morir para que esta problemática sea visibilizada y empecemos a pensar en alternativas? ¿Cuántas mujeres más se tienen que morir? Entonces, ya ahí se mezclan muchos sentimientos y entonces en espacios de participación, en cada espacio que tenía, que me era dado, me refiero a, en Colombia tenemos algo que llaman comités municipales de desarrollo rural, que a veces son decoración y nos utilizan como para que firmemos y mostrar que sí hay participación de campesinos, pero de todas maneras empiezo a hablar de la problemática, a hacerla visible en todos los espacios que más me era posible hacerlo. Y pues digamos que ese día estaba la persona sensible, una chica joven, bióloga, y entonces ella como que, uy, como que venga, yo no sabía que esto existía, que esto era así de grave. Y entonces ahí se da la posibilidad, después ella me abre las puertas para que participe en otro espacio donde ya allí había posibilidades de plantear estrategias de proyectos para problemáticas. Entonces era, y bueno, es a raíz de la participación en estas mesas de trabajo donde explico la realidad que tenemos que vivir las mujeres campesinas cotidianamente y que existen estrategias. Otro tipo de fogones que se denominan estufas ecoeficientes. Tienen después, digamos, hay muchos nombres, estufas ecoeficientes de diferentes modelos, entonces van cambiando los nombres, pero ya no estamos hablando de fogones convencionales abiertos, sino estructuras cerradas a través de las cuales hay una chimenea y están construidas de tal manera que el humo sale de la cocina. Okay. Entonces, digamos que es a partir de ese momento donde mm, ya digamos que se fueron tejiendo lo necesario para poder elaborar el proyecto como tal y luego priorizar beneficiarias de las primeras 20 estufas. De eso se trata. Ok, entonces así nació la idea. La idea de tú hablas que existe una muy buena diferencia entre el fogón convencional abierto, creo que ya lo entendimos, con la idea del fogón o de la estufa cerrada con una chimenea que va a expulsar el humo hacia otra parte y no hacia la persona que está cocinando. Esa es como la idea básica. Es una idea que ya se ha implementado, o sea, me imagino que tú para poder proponer el proyecto, ¿es una idea que ya se ha generado en otros lugares de Colombia, en otros lugares del mundo? ¿La tomaste quizás desde Sí, otras experiencias? sí, claro, yo digamos que en medio de esa lucha por visibilizar, entonces ya una familia me habló es una estufa leñera eficiente, también es otro nombre con el que se le conoce, estufas leñeras eficientes. Y entonces empiezo a investigar y me doy cuenta que Colombia había adherido a una alianza global por cocinas limpias en el 2012. Entonces me doy cuenta, pero incluso desde el 84 hay algunas personas que los conocen como estufas quindianas porque en el Quindío, a través de una organización, empezaron a construir unas estufas ecoeficientes, solo que es muy triste porque el proyecto se para. No sé cuántas alcanzaron a construir en esa época, pero el proyecto se paró porque eh, dijeron que esto estimulaba la deforestación. Entonces, porque como son estufas de leña, obviamente, o sea, qué rico que podamos tener en el campo estufas solares o que funcionen
energías renovables y todo eso, pero no es la realidad de nuestros países. Mm, Estamos muy lejos de tenerlo, de que se inviertan, de que hayan políticas públicas y que se inviertan los recursos para tener ese tipo de estufas. Entonces, y digamos que en el campo no tenemos otra opción, sino la ujú, leña. Entonces, el proyecto se cae por eso, porque estoy segura de que obviamente los que tomaron la decisión desde arriba de parar con la construcción de estas estufas jamás en la vida han tenido que cocinar con leña. Entonces, bueno, el proyecto se cae, pero entonces a partir del 2002 entonces empiezan algunas son las corporaciones autónomas regionales, que son como subdivisiones del Ministerio de Medio Ambiente en Colombia. Eh, y entonces algunas CAR empiezan a incluirlo, digamos, en sus planes de acción y empiezan a ejecutar la construcción de estufas ecoeficientes o estufas leñeras eficientes en algunos departamentos, pero se queda mm. como muy localizado, ¿no? No se generaliza la construcción de las estufas. Ujú. Ah, ok, entonces claro. Entonces, lo que tú dices es que ya hay muchos proyectos, hay muchos lugares, y la problemática se vio, se ha visibilizado y se ha tratado como de trabajar al respecto, con muchas trabas, como siempre, por una o por otra razón. Volvamos al proyecto tuyo. Entonces, después de leer y conocer y identificar toda esta historia de las estufas, de la problemática y de las posibles soluciones en Colombia, arranca tu proyecto. ¿Tu proyecto es qué? Es una propuesta que haces para que participe en un grupo de mujeres, un grupo de personas sectorizado. ¿Cómo Mm, funciona? pues digamos que allí era la ventana de priorizar necesidades. Entonces, ahí es donde es necesario que las mujeres también hagamos un poco más de incidencia, porque generalmente pues estamos tan metidas en las cocinas del campo que cuando hay una reunión en la vereda, los que van son los hombres. Entonces, cuando van a hablar de necesidades, pues a ellos solo se les pasa por la cabeza el estado de la carretera, que es importante, pero es que cocinamos todos los días. Ujú, Entonces, también hace parte como de, bueno, por qué es que por qué es que no ni siquiera se tiene en cuenta? Entonces, es como esas tragedias, pero mudas, anónimas, silenciosas. Entonces, la primera es sacar por eso agradezco que me des este espacio, porque no solamente se vive en Colombia y necesitamos que se generalice, eh, sino que también se da en otros países. claro. Incluso Ujú, en otros continentes. Estoy segura que en África también, en algunos países tienen esa misma problemática. Y que bueno, que necesitamos que el avance en la tecnología vaya enfocado hacia mejorar calidad de vida en cuestiones muy básicas, como esa. Cuando hablamos de ujú, mejoramiento de vivienda, no es darle una capa de pintura a la casa, es pensar en lo que incide, tiene una incidencia en salud pública. Entonces, ujú. digamos que aquí se aprovechó esa ventanita, pero la idea es que aprovechemos todas las ventanas posibles y todos los espacios de participación posibles, como los planes de desarrollo, pero hay que hacer mucha incidencia y mucha presión para que Ujú, esto sea visibilizado y sea incluido y priorizado para que se transforme en más y más estufas. En este ujú, caso, los recursos digamos que alcanzaron para la construcción de 20 estufas, para materiales, ujú. para estufas ecoeficientes, a través de la gobernación en ese momento de aquí del departamento. Y habíamos hecho incidencia también en cuanto a apoyo para áreas protegidas, que es otra de las banderas, y a través de ese recurso se pudo encontrar pues los medios para pagar la mano de obra. Esas estufas se construyeron en varias veredas del municipio de Roldanillo, eh, y, y bueno, digamos bueno, tuvo mucha demora, se demoraron, no sé, para que llegaran los materiales como un año, luego para que llegara el recurso y se materializara ya en la construcción como 2 años, casi que se daba por perdido, pero se dio y
en este momento es una satisfacción pues indescriptible cuando me encuentro con estas mujeres y me dicen, se cocina rapidísimo, no tengo humo, las paredes de la cocina las pude pintar y están bien, ¿no? Y como la calidad de vida, porque es como otro de los beneficios, ¿no? La parte de salud mental que casi no tenemos en cuenta, está listo, dejas, paras de inhalar humo, pero también tienes como esa satisfacción, estás haciendo una actividad en la que no estás llorando al mismo tiempo, que no estás Ujú, huyendo del humo, y además pues son estufas que suelen tener un horno, entonces puedes como variar el menú, hacer más transformación, te da más, son herramientas. Para una mujer ujú, campesina, ese tipo de tecnologías son herramientas. ujú, claro. Las imágenes que tú me enviaste son de este tipo de estufas nuevas, ¿sí? Les vamos a compartir unas imágenes que Marta nos regaló aquí, precisamente precisamente de este tipo de estufas. Entonces, es la pregunta. Ujú. A ver, cuéntanos de Ajá. la imagen. Mira, aquí tenemos a Rocío, una mujer súper valiente que persiste en vivir solita en su finca, ella no se quiere ir para la ciudad y con muchas patologías respiratorias, cardiorrespiratorias y cocinando toda su vida en fogón de leña abierto, convencional, y es una de las 20 beneficiarias. Estuve la semana pasada allí y me dio mucha satisfacción ver que como, sentir como la alegría y lo contenta que está con su estufa. Allí lo que podemos ver, vemos el compartimento grande, es el horno, Ujú, eh, el que está al lado es por donde se introduce la leña, entonces ahí ujú, no está abierto, la leña se debe cortar de ujú, manera, digamos, de un largo que pueda cerrar la puerta de ese compartimento. De hecho, eh, al fondo se ve la chimenea. ujú. eh, Aquí. esa es la chimenea. Ujú, Y sí. abajo, hacia el lado de abajo, vemos un agujero. Ese agujero es ¿Este? por donde, sí, por ahí entra el oxígeno, porque obviamente debe haber oxígeno para que haya combustión. Y en el Ujú. compartimento de abajo se recupera la ceniza que Ajá. cae directamente de arriba donde está la leña. Cuentan Ujú. con 4 boquillas, allí no se ve muy bien, pero hay un compartimento para tener agua caliente. Eh, Ujú. Este no. sí, sí, Sí. ese es. Eh, Ujú. entonces, bueno, la vida le cambió a Rocío, además que Rocío no solamente cocina para ella, sino que parte de sus ingresos es que cuando hay trabajadores en la zona, entonces, perdón, ella les vende los alimentos, entonces, pues imagínate cuánto uno tiene que cocinar para venderle el desayuno, el almuerzo y la comida a unos 4 trabajadores. Entonces, pues, Claro. ujú. Su modo de subsistencia, exactamente. Exacto. Ujú. Ujú, sí. Ok. Además que en el campo también se transforma, ¿no? Entonces se tuesta cafecito, se tuesta cacao, entonces eso implica más horas de cocción. Eh, Mm. Aquí el Rocío le encontró su manera de asar arepas. Ella aprovecha cuando tiene las brasas, entonces le pone una parrillita y ahí Ujú. pone las arepas. Digamos que ya es como eh, la manera como a cada una le encuentre a estas estufas, porque de hecho es una barrera cultural. En Colombia la arepa hace parte, pues, digamos, de la dieta campesina, bueno, yo diría nacional. Y el hecho de no tener acceso, como que no puedas, en los fogones abiertos es más fácil que arrastres las Sí. brasas, pongas la parrilla y allí pongas las arepas. Ujú. Pues es más complicado, pero bueno, La es encontrar creatividad. es la creatividad. Sí. Yo utilizo una cayana, que es como un plato de barro, y sobre ella
las preazo y ya luego sí las esparzo por la placa, que es metálica. Entonces, Ah, cada quien encuentra su manera de su seguir manera haciendo. de hacer. Sí, 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 sí. Esta foto es de lo que estaba hablando, de lo que tú estabas hablando ahí, ¿cierto? De la cocción de las arepas, de nuestras arepas, ajá, sí, sí, en la parrilla. Ujú, ujú. la Esta foto parrilla. me encanta. Sí, exacto. Ah, ok. Bueno, creo que en ese sentido podemos tener una imagen más clara de lo que tú estabas hablando, De el la cambio y los beneficios, responsabilidad. la estructura, porque con lo que te digo, para muchas personas estamos hablando probablemente de cosas que jamás han visto o que les han hablado. Para muchos puede ser como un tema como que, bueno, sí, es de todos los días, pero para muchos no, para otros no. Entonces es súper interesante por eso. Tú dices que son 20 mujeres inicialmente las que se vieron beneficiadas de este proyecto, se vieron beneficiadas de esta inversión que se hizo. ¿Hay un seguimiento al proyecto? Imagino. Bueno, sí, primero, digamos que más que 20 mujeres, son 20 familias. Bueno, Ujú. Rocío es sola, pero en el caso de las otras 19 son, hay familias allí, porque cuando tú cocinas con leña en un fogón convencional abierto, el humo se esparce por toda la casa. Ujú. Entonces, digamos que obviamente suele ser culturalmente la mujer la que prepara los alimentos, la que la primera expuesta, pero realmente este humo lo inhala toda la familia. Sí, Eh, exacto. y bueno, digamos que el seguimiento, somos zona rural y estamos un poco alejadas unas de las otras, pero más, digamos que no a las 19 estoy empezando a visitarlas, he visitado otras y pues casi todas han encontrado maneras diferentes de asar sus arepas, están felices, por ejemplo, con el hecho de poder hacer tortas, que eso es como Mm. que el horno es un lujo, entonces también poder deshidratar lo que tenemos en la cosecha, cuando tenemos cosecha de chachafruto, que es un frijol que tiene muchísima proteína, pues entonces antes de que se termine la cosecha se puede deshidratar una parte y ahí conservas. En fin, digamos que lo que he escuchado hasta ahora es como que sí, de verdad cambia la vida, cambia Ujú. de las personas. Y digamos que lo, la frustración un poco es que son muchísimas familias que viven en zona rural y que necesitan la estufa. Y esta estufa, digamos que con costos de transporte, está en un promedio de 2 millones, digamos, de pesos. Ya tú eras el cambiado con los dólares canadienses, Ujú. pero eso para una familia campesina es casi que inaccesible. Eh, y Ujú. digamos que cuando hay una cosecha y que la puedes vender, pues no vas a priorizar la estufa. Eh, Ujú. hay otras necesidades haciendo cola y casi siempre se va postergando. Entonces también es como que te acostumbras a lidiar con el humo Ujú. y muchas mujeres no están conscientes que el humo de leña es peor que Ujú. el de cigarrillo y que eso es lo que les está afectando la salud. Entonces, nada, sencillamente de manera resignada, así es como cocinó mi abuela, así Ujú. cocinó mi mamá, así sigo Ujú. cocinando. Entonces, Exacto. la idea es seguir ejerciendo, digamos, la tarea de visibilizar. Lo bueno, lo que se pretendía con estas 20 que quedaran esparcidas es que por lo menos las familias de esas veredas, las que están alrededor de las estufas, las conozcan y vean, o sea, es conocer algo nuevo y mirar qué Sí. funciona Ujú. y enamorarse de ese tipo de tecnologías y pues empezar a ejercer más presión. Quien tenga los recursos, regio, Ujú. que valore y que se dé cuenta que es algo a priorizar. Ujú. Pero pues en el caso de las otras familias, digamos que es hacer presión para que se vuelva política pública.
Exactamente. Pero en el proyecto que tú dices pues, que se vieron beneficiadas estas familias, eh, mi pregunta específica es, al hacer ese más presión, al hacer el problema más visible, al seguir trabajando, la invitación tuya es a que más personas precisamente trabajen en estos comités municipales que tú dices, que hagan más presión, que se visibilice más el problema para que se pueda generar y continuar el proyecto. Porque yo retomo un poquitico lo que tú dices de las cocinas quindianas. Tú dices, el proyecto andó, se paró, que es lo que tú sabes, sin entrar en muchos detalles, se paró por muchas razones. La idea con el proyecto que tú dices es precisamente eso, que no se pare, porque ya arrancó. Eh, para mí, aunque, Exacto. para mí, aunque tú digas y pues no quiero sonar eh, como derrotista, no sé, pero para mí 20 familias beneficiadas es un inicio, es un paso. Un No inicio. sé cómo lo vean ustedes en ese sentido. Entonces, es supremamente importante porque tú dices, ya, son 20 familias que no están inhalando este humo, son 20 niños, más de 20 niños, no sé cuántos niños, personas que están en ese contexto que no están exponiéndose a ese humo para la salud, a ese riesgo para la salud. Entonces, es un primer paso que en la región ya dieron. Yo entiendo que lo que tú dices es que la invitación es a que las personas eh, que están alrededor de estas cocinas, que están en el sector, que están en la zona, puedan puedan hacer un poquitico más de presencia, un poquito más de presión ante las entidades encargadas de los proyectos. No sé si tú estás como a la cabeza del proyecto, tú haces parte del consejo de tu región. Lo digo porque una de las cosas que estamos haciendo, tú lo sabes, es que nosotros en estos espacios pues estamos dejando los contactos de las personas invitadas. Hay muchos proyectos que estamos tratando como de hacer visibles, muchos proyectos que estamos tratando de que las personas puedan tener esta ventana para presentarlos. Pero que se comuniquen, algunos que nos van a estar viendo, conocen al que conocen, al que conocen, al que necesita, y puedan comunicarse directamente contigo para que les informes qué hay que hacer. ¿Es probable? Sí, claro que sí. Pues digamos que para la construcción de esas 20 estufas tuvimos que crear, porque ponían muchos filtros y se iban cayendo como los proyectos. Y este especialmente, digamos que tuvo como eco cuando empezaron a darse cuenta, pues como que la situación era bastante grave. Y parte de lo que nos tocó hacer fue crear una asociación de hecho. A través de la gobernación era posible generar una asociación de hecho que ya denominamos UCAMAS, Unión Campesina por el Medio Ambiente y la Salud, de la cual pues en ese momento me nombraron representante, digamos, de la asociación. Sin embargo, digamos que en la región también otras personas que se dan cuenta, que se dieron cuenta que estaba ese proyecto y que, digamos, tenían injerencia en otras organizaciones, entonces sé que también construyeron otras en el municipio vecino, entonces pues ahí es como darles consejos, bueno, ya se construyó este modelo, pero hay otros modelos un poco más eficientes, igual la tecnología sigue avanzando, entonces como tener en cuenta como para no cometer, ir mejorando cada vez los proyectos de construcción Sí, de estufas, porque los procesos. Ujú. los procesos. Entonces, digamos que sé que también se construyeron unas en El Dobio, que es un municipio vecino, hace poquito con la secretaria de Agricultura y Medio Ambiente actual, pues les he recalcado muchísimo pues, la importancia de este proyecto. Entonces me decía que habían como 35 millones para elaborar otras estufas. Mm. Eh, y bueno, y sé que hace poquito construyeron como tres más. Entonces, o sea, lo importante es eso, que independientemente de la administración que llegue, se den cuenta que eso, de que deben dejar, de que debe ser una Exacto. bandera, mejor dicho. Exacto, sí, Y sí, sí, que no sea un proyecto momentáneo simplemente porque hubo una idea muy buena y empezó, sino
que se haya, como tú dices, una política ya que se mantenga, porque lo que tú dices es la importancia con respecto a la salud, al mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos, de nuestros campesinos colombianos en todas las regiones y lo que tú dices, en todo el mundo, porque hay muchos países que pueden estar sufriendo el mismo problema. Entonces es como la réplica, una réplica del proyecto y tú dices, el mejoramiento continuo de los procesos, pero es un modelo a seguir, es un modelo a seguir, Claro, entonces. claro, claro. Y pues también incidir en las CAR, digamos que ahí la cuestión es que no, como no es una política pública a nivel nacional, Ujú, entonces si la CAR tiene la voluntad, pues lo hace, si no, pues nadie lo obliga. Entonces, y ujú. algo así tan grave, pues esto debería ser como pues de carácter obligatorio. Sí, 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 Eh, claro. Pero además, yo pienso que muchas políticas, no sé mucho de política, pero pienso que muchas políticas, ya que se instauraron muchos programas que se quedan, es porque empezaron de esta manera, o sea, han claro, empezado sí. y de él y trabaje, se extiende hasta que se llega a la concreción. Entonces, yo pienso que como por personas como tú y como otros muchos que han trabajado fuertemente con paciencia, con persistencia, en este tipo de proyectos, pues es que realmente por eso se tienen buenos resultados. Y lo que tú dices, si se han construido cocinas aquí, allá un poco, entonces volvemos a lo mismo, son familias que se están beneficiando y pues satisfactoriamente para quienes han empezado a trabajar a ese respecto, pienso, creo. Sí, 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 claro que sí. Muy contentos por ese trabajo. Tú hablabas de apoyo de organizaciones, entonces pues estás hablando de que hay muchas organizaciones estatales pues a las que se les presentan los proyectos, ustedes presentan, trabajan en trabajo conjunto con algunas organizaciones. Para este tipo de proyectos también han recibido ayuda probablemente externa, que no sea directamente del gobierno, han recibido algún otro tipo de colaboración o básicamente son ingresos y rublos que está poniendo el Estado. Mm, pues digamos que creo que principalmente ah, sí hay recursos del Estado que los captan las CAR. Sé que hay CAR muy Ujú, juiciosas como CARDER en Risaralda, Corantioquia en Antioquia, Corpo Caldas, y a la larga son rubros que vienen de fondos que son alianzas. ah, Entonces, ok. eh, por eso es que lo que hace falta es como una voluntad política, porque realmente para lo que tiene que ver con medio ambiente, porque este es un problema muy ligado, es social, pero también es ambiental. Ujú, Porque digamos que esas estufas tienen, olvidé decirlo, donde se saca el compartimiento del agua, porque todo esto hay que hacerle mantenimiento y limpiarlo, allí se recupera lo que llamamos hollín. El hollín, que es ujú. lo que se pega en las paredes, son partículas, son micropartículas, y todo este material particulado, pues de otra manera terminaría en nuestros pulmones y también termina en el aire. Entonces, una buena Ujú. parte se puede capturar, digamos, gracias a estas estufas. Además que sé que también han asociado el proyecto con algo que se denomina huertos leñeros, que sé que Carder por lo menos dan la estufa, la construcción y unas plántulas para que la familia las plante y sea su huerto leñero, porque Ujú. también es como ser autónomos en la producción de leña. De la leña también, exactamente. Claro, sí. Digamos que en los sistemas tradicionales cafeteros, aquí en El Milagro, pues asociamos el café a árboles. Entonces, a los árboles hay que estarle haciendo podas y esas podas se convierten en nuestra leña. Ujú, Porque también se trata de como que, bueno, dejemos el bosquecito, la madera que está en el bosquecito, dejémosla en el bosque que ujú. se necesita. Em, entonces, bueno, sé que en el Dobio sí creo que era una organización, una ONG, Ujú. bueno, una organización no gubernamental, pero que digamos que tiene suficiente fuerza como para hacer proyectos y captar recursos de Ujú. otras maneras. Ujú. Mm, y bueno, pues no sé, el sueño es que se propaguen, eh, Ujú.
además que en Colombia se quiere impulsar muchísimo la parte de ecoturismo y ahí también yo creo que Ujú, como la parte de, bueno, si yo voy a hacer turismo en el campo, y como que también desde las políticas de las oficinas de turismo, bueno, que donde, en esos focos, porque Colombia es un país muy bello y rico en biodiversidad y bueno, pero entonces que si yo voy en tanto que turista, pues también como saber que mis alimentos fueron cocinados sin afectar la salud de las personas que están allí. ujú. Entonces, como, no sé, podría ser, hacer parte como de políticas de turismo responsable. Exactamente. Sí, Sería porque tú servir hablas, para reducir presión. claro, tú hablas, exactamente, tú hablas también del problema ambiental, no solamente el problema de la salud, el problema de calidad de vida, un problema social, también del problema ambiental, que eso nos atañe a todos. Y en ese sentido tú hablas de que es un todo. Aquí puedes enlazar muchísimos, muchísimos aspectos. No sé, Marta, ¿tienes algo más que agregar de este magnífico proyecto? Yo por mi parte creo que ya pregunté todo lo que tenía que preguntar. Creo que más claro no puede ser. No sé si Eh, te quedó no, yo algo. creo que sería como una invitación a que si hay personas que se interesan en la ingeniería industrial, ingeniería mecánica y como también enfocarnos a generar tecnologías adecuadas, amigables con el medio ambiente y con el campo, ¿no? Con los campesinos y las campesinas también, porque Ujú. así por el estilo podríamos estar hablando de qué rico masificar máquinas lavadoras de ropa que sean con pedal para pelar el café, que sean eh, no, porque ahí también vemos otras patologías que tienen que ver con desgaste de articulaciones. Y entonces en el campo hay mucho potencial. Yo digo que sí, el futuro está en el campo, además porque si no lo cuidamos, entonces aquí es donde están los nacimientos, aquí es donde está, bueno, la biodiversidad que queda por cuidar. Y que tenemos que generar alianzas que vayan en mejoramiento de tanto social como ambiental, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Una Es que invitación muy, muy, una invitación muy, muy importante a que vuelquen los ojos al campo. Ujú. La misma invitación que nosotros hicimos en una de nuestras ediciones. Ajá, aquí sí, exacto. precisamente, sí, nosotros, la edición de junio, el tema principal precisamente fue el campo. Y todos los artículos y todo lo que presentamos aquí, y muy interesante también es lo que tú estás diciendo, sigue siendo igual de interesante, es el campo. Ujú. De dónde salen los alimentos que consumimos? Estas son reflexiones que se hacen aquí. Los invitamos a que conozcan estas reflexiones. Proyectos como el de esta chica, una colombiana de 19 años, campesina de Colombia, campesina de ahí de ahí de nuestro país. Tuvo también una muy buena iniciativa, proyectos como los que tú dices, pero la importancia de nuestro campo. Invitados a que lean estas historias y que sigan conectados aquí con nosotros. Sí, Marta, una invitación a todas las personas, creo que van a haber muchísimos interesados, los invitados, los invitamos también a que dejen sus comentarios en el chat, que hagan las preguntas que quieran, que se contacten con Marta Salcedo para cualquier otro tipo de inquietud, de pregunta. Claro que sí. Ella tiene muchísimo que enseñarnos y por eso la invitamos aquí a que nos comparta toda esa sabiduría del campo, porque nadie más que una persona que vive en el campo, campesina, como tú lo dices, campesina de las montañas del Valle, del Cauca. Eh, el conocimiento está ahí, nadie más que lo puede saber muchísimo más que el propio campesino. Y nosotros tenemos que aprender de eso. Nosotros los que vivimos en la ciudad, nacimos en la ciudad, tenemos que aprender todos los días de lo que es el campo y nuestro campo colombiano. Marta, muchísimas gracias por compartirnos tus historias, por compartirnos tu proyecto. Eh, Otros proyectos, en el conversatorio anterior les dimos el abrebocas de las cocinas, de los fogones. Aquí ya les dimos la información.
¿Otro proyecto en mano, en tus manos, otra idea? No sé, yo tengo una idea de que nos hables de Itaca en un próximo conversatorio. ¿Te parece? Perfecto. Porque la Perfecto. hemos nombrado Itaca ya 2 veces y yo creo que las personas que nos siguen y que te han visto dicen, ¿qué es eso? ¿Qué es Itaca? Entonces, comprometida para que en el próximo nos Claro que hables de Itaca y vamos a aprender qué es. Ajá. Itaca, agua, protección, un abrebocas. sí. Biodiversidad. Ujú. eh, Biodiversidad. sí, ecosistema de... hay unas bromelias hermosas que están generando allá también un microecosistema que permite que una especie que está en vía de extinción, se llaman Dinobates bombetes, es una ranita venenosa endémica de Colombia y que está a punto de desaparecer y esa nena vive ahí. Ujú. Es un espacio muy importante que tenemos que proteger. Ah, ok. Entonces, comprometida. Próximo espacio, Itaca. Les vamos a contar qué es eso. Ajá. Entonces, Marta les va a contar. Yo solamente voy a servir aquí como de hacer las preguntas porque yo estoy aprendiendo, encantada de aprender de todo lo que nos están enseñando y compartiendo nuestros invitados. Marta, muchísimas gracias otra vez. Muchísimas gracias a ti, Claudia, y pues a todas las personas que nos acompañan. Ujú, exactamente. Los invitamos a todos a seguir nuestras historias. Nuestro último número, el que está en el mes que está por terminar, aquí estamos en julio, el Diversidad Diversa, también artículos súper, súper interesantes y pendientes de nuestros próximos artículos para el mes de agosto, el mes que inicia, porque hay historias interesantes. Y para nuestro próximo conversatorio invitadísimos con Marta. Nos vemos, gracias por compartir este espacio a todos ustedes con nosotros. Esperamos tenerlos cada semana aquí para conocer una nueva historia, un nuevo proyecto, una nueva persona. Y Marta y todos, nos vemos en nuestro próximo encuentro Serie Star. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Listo.